Buenas, ¿qué tal? Saludo a todos nuestros amigos y suscriptores y seguidores de Apocalipsis explicado por Guillermo Álamo. Acá nos encontramos para retomar esta serie que teníamos un poquitito rezagada, que es la de Apocalipsis versículo por versículo. Veníamos del capítulo 19 donde se explican tantas cosas tan impactantes como que Jesús desciende de los cielos en un caballo blanco y aplica su sentencia de justicia sobre los rebeldes habitantes del mundo reunidos formando un ejército en el valle de Armagedón al norte de Israel. Esos hechos tan fuertes, tan impactantes que ponen un término final a todas las batallas de este orden de cosas, de este sistema que conocemos como la historia mundial, terminan con Jesús estableciendo sobre la tierra su reinado en medio de, bueno, hay que decirlo con todas las letras, en medio de una mortandad fenomenal de todos sus enemigos, tal como lo anunciaba también Zacarías en su capítulo 14. Las intertextualidades bíblicas son muy claras, eso ya lo vimos, ahora nos vamos a centrar en la lectura del capítulo 20. Yo sigo siempre la versión NBI, en este especial nos propusimos hacerlo así, vuelvo a aclararlo, aunque en cada uno de los capítulos anteriores ya lo hicimos, no porque le profesemos ningún tipo de fidelidad extraordinaria a la NBI, sino simplemente para no quedarnos tan pegados a la versión tradicional en el campo hispano, que es la versión Reina Valera 1960. Eso nomás, desacralizar un poquitito versiones de la Biblia que nos son muy queridas por buenas razones y por razones de las que decía aquel pensador, las razones del corazón. ¿Amamos a Reina Valera? Sí, pero usamos otras versiones también, por supuesto. Vamos con el capítulo 20 entonces, narra 4 hechos diferentes, entiendo yo, esta es la subdivisión que hago yo en mi mente. Vamos a ver, la mayoría de las Biblias dividen esto en 3 porciones, en 3 fragmentos, en 3 grandes párrafos. Empieza diciendo en el versículo 1, vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Este es un ángel leal, no es un ángel caído como aparece en otro capítulo. Dice que sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, vuelve a aclarar como en el capítulo 12, y lo encadenó por un lapso de 1000 años. Este es el famoso comienzo del milenio que ha sido controvertido durante toda la historia teológica, pero creo que especialmente ha sido controvertido en nuestro tiempo, muy proclive a las lecturas alegorizantes de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? En vez de agarrarse de lo que la Biblia revela como plazo de este periodo de tiempo futuro, profetizado, venidero, dicen que se trataría de un símbolo de algo. Y ese símbolo varía en mucho las lecturas, puede ser tiempo extenso, periodo perfecto, lapso prolongado, una gran era. Esas son las lecturas, son simples relativizaciones de lo que acá el texto dice muy claro. 1000 años. Verso 3. Lo arrojó al abismo, a Satanás, ¿no? Lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, o sea, a los goim, a los no judíos, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Este es el famoso milenio, el periodo donde Jesús establece sobre la tierra su reinado concreto, su reinado terrenal. O sea, perdonen el pleonasmo, ¿no? Por supuesto, hablamos de un reinado, pero no de un reinado virtual, ni de un reinado meramente espiritual, sino que va a tener una sede física, el famoso reino del Mesías, del descendiente de David, del que se habla tantas veces en los profetas, en los salmos y en el Antiguo Testamento. Es ese reinado profetizado que tiene que tener una realización concreta. Esto tampoco son simbolismos, esto es real. Y si Jesús reina sobre la tierra, ese reinado va a tener características muy señaladas, tales como las que aparecen en Isaías y en otros profetas, como decimos. Después se narra otro hecho que sucede al comienzo del milenio, pero entra dentro de ese gran periodo del milenio. Por eso yo ahí establezco una división, pero no porque ocurra en otro tiempo, sino porque creo que cambia el tema, cambia la temática, nada más que por eso. Verso 4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
estos que se sientan sobre los tronos y reciben autoridad para juzgar, no son otros que los apóstoles del Señor. ¿Podemos llegar a incluir en esos tronos a los creyentes de todos los tiempos? Puede que sí, porque Jesús le asegura a los apóstoles en particular que van a juzgar, pero el apóstol Pablo dice que nosotros los creyentes, incluso los creyentes provenientes de la gentilidad, los creyentes goim, para usar la terminología judía, los que nos convertimos de Jesús siendo incircuncisos desde el punto de vista meramente natural o ceremonial, si se quiere decir así, nosotros también vamos a juzgar aún a los ángeles del cielo y no solo a las personas. Así que podemos pensar que son los apóstoles esos que van a recibir autoridad al comienzo de los 1000 años para juzgar, y podemos hacer una lectura amplia e incluirnos a futuro a los que seamos redimidos de entre las naciones también. Dice, vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esto ya lo admitimos francamente cuando hacíamos el análisis del capítulo 12. No sabemos si estos decapitados van a ser los 144.000 o si van a ser otros que los 144.000. Da la sensación de que esos 144.000 son esa mujer simbólica del capítulo 12 que tiene las 12 estrellas alrededor de su cabeza y la luna debajo de sus pies. Los escogidos en sentido estricto. Escogidos en sentido amplio, de nuevo hacemos una diferenciación conceptual, somos todos los cristianos. Escogidos en sentido estricto, como cuando Jesús dice, aquellos días serán acortados por causa de los escogidos. Esos escogidos en sentido estricto van a ser los 144.000 que se van a convertir, entre otros hebreos, como resultado de la prédica de los dos profetas en Apocalipsis capítulo 11. Entonces, estos escogidos van a huir al desierto donde se les preparó lugar y ahí van a ser sustentados, como si fuera la situación de Elías, sustentado ahí por los cuervos, sustentado por un arroyo que Dios alimentaba, bueno, sustentado por la mano de Dios durante 3 años y medio. Así que probablemente este paralelo también del éxodo y de la peregrinación de Israel por el desierto que van a vivir estos 144.000 judíos convertidos a Jesús, no parece que vayan a ser decapitados en el futuro. No lo dice el texto, así que no lo podemos afirmar tampoco nosotros. ¿Quiénes van a ser? El resto de los descendientes de la mujer que van a huir, según está escrito, y el dragón, o sea, Satanás y la bestia y el anticristo van a lanzar como un río detrás. Bueno, todo eso no está tan claro en el texto, así que la interpretación queda abierta. Seguramente ellos van a tener una noticia mucho más particular y mucho más detallada de todos estos hechos que para nosotros por lo menos se nos aparecen bajo la forma del misterio. Estos decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios son personas cristianas. Dice que no habían adorado a la bestia, o sea, al anticristo, a su sistema, a su imperio, a su sistema de reemplazo del dinero, ni a su imagen, o sea, no eran idólatras, como el sistema va a imponerle en aquel tiempo a las personas del mundo que sean idólatras, que rindan culto a una imagen que se va a erigir en honor al anticristo. Ni se habían dejado poner esa famosa marca en la frente ni en la mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Resucitan y reinan junto con Jesús. Verso 5. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron, o sea, todos los no creyentes que mueran durante los 7 años, durante la gran tribulación, las pestes, todo lo que va a ocurrir en aquel tiempo, las plagas que va a enviar Dios, los astros que van a chocar contra la tierra, el agua que se va a convertir en sangre, bueno, todo eso, ¿no? Todo lo que la gente que va a ir muriendo no va a resucitar en ese momento. Esos van a resucitar recién transcurridos los 1000 años. Al comienzo del milenio resucitan solamente los redimidos y los santos y los que hayan creído a Jesús durante los tiempos de la gran tribulación. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos, acá hay una de las bienaventuranzas de Apocalipsis, los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, o sea, el infierno de fuego, el lago de fuego, no infierno, lago, corrijo ahí,
Infierno quiere decir lugar subterráneo, ¿no? El lago de fuego va a estar a nivel tierra. Bueno, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto se dice con mucho énfasis para que quede claro el premio de los que perseveren durante los días de la gran tribulación, los 7 años finales de historia del mundo, que son la mayor parte de la trama narrativa de la revelación de Juan, el Apocalipsis, que estamos leyendo juntos. Lo que sigue va con el título Juicio final de Satanás, en el verso 7. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Esto es muy curioso, ¿no? Porque primero, antes de entrar a las consideraciones más teológicas, quiero centrarme en una curiosidad, ¿no? Los 4 ángulos de la tierra es una expresión poética. No quiere decir que la tierra sea cuadrada, como se supuso en algún tiempo. Como hay ahora, creo que más ahora que en la Edad Media, hay gente que da crédito a esta clase de cosmología o de geografía basada en algunos textos que se leen de manera no simbólica. Incluso dice, retienen a los vientos los ángeles para que no soplen hasta que no sean... Bueno, todo eso son muchas veces expresiones simbólicas, no son expresiones literales. Quiere decir protección especial de parte de Dios. En este caso queda claro que es una manera poética de decir los 4 ángulos de la tierra, no los 4 extremos de la tierra. Se refiere a los 4 puntos cardinales, pero lo mismo que cuando se dice que el cielo se enrolló como un pergamino, ¿no? Es una comparación, es un modo de decir las cosas. Bueno, vamos ahora sí a lo teológico. Satanás va a ser atado durante 1000 años, para que no haya transgresiones. Hay preguntas flotando acerca de este periodo misterioso de 1000 años por venir, venidero, futuro, entiendo yo, el texto entiende. Después, si alguno quiere interpretar algo distinto de lo que está en el texto, está en sus posibilidades, no sé si decir su derecho, pero el texto por lo menos es muy claro en cuanto a que va a ser literal esto. Bueno, en ese tiempo de 1000 años Satanás va a estar atado. ¿Va a haber muerte durante ese tiempo? ¿Se va a pecar durante ese tiempo? No queda claro. Algunos pasajes de los profetas que hablan del tiempo del reinado del Mesías sobre la tierra como un tiempo donde va a haber muerte. Eso sí, la gente va a ser extraordinariamente longeva. Es el tiempo que describía el profeta Isaías, ¿no? Como que el león morará con el cabrito, el niño extenderá su mano sobre la cueva de la serpiente, y todas esas cosas que van a suceder cuando la naturaleza sea restaurada a su estado original. Va a ser una tierra edénica en toda su extensión, en sus 4 puntos cardinales, como dice ahí, ¿no? Va a ser una tierra redimida, una tierra donde Dios va a mostrar qué era lo que Él hubiera querido para este planeta sin la caída. Ahora, la pregunta es si va a haber pecado y si va a haber muerte. Algunos pasajes de los profetas dan a entender que sí, pero no queda tampoco tan claro. Se van a ofrecer, por ejemplo, sacrificios de animales. Algunos piensan no van a ser sacrificios por el pecado, sino que van a ser sacrificios en conmemoración de lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz. Algo así como un sucedáneo de lo que ahora hacemos los cristianos bajo la forma de la Santa Cena. Son lecturas, no digo que esto sea verdad ni que no sea, simplemente son misterios y cosas que quedan flotando sobre las que se hacen especulaciones. Simplemente las formulamos porque, bueno, la historia teológica ha dicho esta clase de cosas. Dice que Satanás va a ser liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, después de los 1000 años, a fin de reunirlas para la batalla. Este Gog y Magog son como una especie de... es una semejanza del anticristo, digamos, pero va a ser una especie de post-anticristo, ya no durante los 7 años finales, sino al final del milenio. Se va a congregar una gran muchedumbre. Magog quiere decir muchedumbre de Gog, y la zona que parece aludir el pasaje bíblico que menciona estas naciones está cerca de la zona de Polonia, de Finlandia, de Estonia, Letonia. Hay quien ha visto en Gog y Magog una especie de figura de los rusos. Parece un poco inspirada en la Guerra Fría esta lectura, pero bueno, y hay más lecturas que no las voy a decir porque no me parecen muy bíblicamente fundamentadas, en el sentido de que Gog y Magog van a tener una aparición previa a los 7 años, o sea, en nuestra época, digamos,
y después solamente van a volver a aparecer al final del milenio. Acá por lo menos Apocalipsis dice que Gog y Magog, probablemente los Gog y Magog que describe también el profeta Ezequiel en sus últimos capítulos, son la misma cosa. Si me atengo al texto apocalíptico, lo que está diciendo Apocalipsis es lo que decía Ezequiel que se iba a cumplir, se va a cumplir después, al final, finalizando el milenio. Así que yo concluiría ahí todas esas discusiones y elucubraciones que hacen los teólogos que hablan de escatología. Bueno, va a reunirlas para el día de la batalla. Otro Armagedón más, un post-Armagedón. Su número será como el de las arenas del mar. De nuevo, estas son expresiones superlativas. Esto no es, como decía, los 4 ángulos de la tierra, ¿no? El como las arenas del mar. Es una manera comparativa de decir, una muchedumbre tan innumerable que no se puede contar de ninguna manera con los números que tenemos y el tiempo de que disponemos los humanos. A eso se refiere. La gente durante el milenio se va a reproducir a tasas insólitas para nuestro tiempo. Porque no va a haber mortandad, o va a haber muy reducida, si se quiere decir de esta manera, si se quiere dejar un margen de posibilidad, y va a haber una extraordinaria fertilidad también de la naturaleza, de manera que no va a haber necesidad de nada durante el milenio, va a haber una extraordinaria riqueza. Los que siembren van a ver cómo a sus espaldas va creciendo el vegetal que terminaron de sembrar. Eso está escrito en los profetas, así que es muy claro en cuanto a esto la Biblia. Y bueno, así va a ser de fecunda la tierra, que aquellos que no hayan conocido la tentación satánica durante los 1000 años, van a ver su momento de prueba durante el final del milenio, cuando Satanás sea soltado para probar a la tierra. Así como los ángeles fueron probados durante la rebelión de Satanás, también se le dejó un árbol no permitido a Adán y a Eva, un árbol del que no debían consumir su fruto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto se reedita durante el milenio. Es soltado Satanás, ¿para qué? Para ver los corazones de las personas. Esto es hermoso y creo que tiene una muy linda aplicación para nuestra época. Creo que es una época de mucho escaneo de corazones. Es un tiempo de criba, de zaranda, de testeo, de escaneo de los corazones humanos. De los del mundo sí, pero empezando por los de las iglesias. Quienes perseveren hasta el fin, estos serán salvos, dice el texto bíblico. Lo dice en especial para los de la gran tribulación, después del rapto de la iglesia, cuando ya no estemos en el mundo, durante los 7 años finales, sí. Pero en especial lo dice para nosotros también. Creo que es un mensaje omnicomprensivo en cuanto a los piadosos. El juicio empieza por casa, dice el apóstol Pedro en alguna parte, ¿no? La limpieza de Dios empieza por los que profesan que son de Cristo. Y durante los 1000 años no va a haber excepción, va a ser probada la gente del mundo. Los que crecieron bajo un reino perfecto, con un gobierno ideal, con el Señor Jesús reinando desde Jerusalén, como está escrito que va a suceder, también van a tener que mostrar su lealtad, sometidos a la presión de la tentación del diablo. Verso 9. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama, Jerusalén. El otro día leía en internet un opinador, un opinólogo, de esos que surgen ahora, de cualquier lado surge un opinólogo. Uno levanta una piedra y surge un opinólogo. Es impresionante en nuestro tiempo. Llamaba a Israel tierra maldita a este señor. No, la Biblia dice la ciudad que Él ama por Jerusalén. Y desde esa ciudad Jesús va a encabezar un reino absolutamente mundial, una vez que haya destruido las fuerzas de Satanás, como está escrito al final del capítulo 19, que ya hemos recorrido en nuestro anterior video. Van a rodear un campamento, los santos, los que gobernarán el mundo, toda la iglesia, todos los cristianos resucitados junto al Señor, vamos a estar en un campamento, porque va a ser tan benigno el clima que no se va a edificar en piedra, sino que vamos a vivir en unas casas bastante, no digo rudimentarias, pero no va a haber necesidad
de hacer casas en material porque no va a haber inclemencias del clima. El clima va a ser sumamente benigno y hermoso. Así que va a haber un campamento de los santos en Jerusalén. Y en torno a este campamento van a marchar estas muchedumbres satanizadas, seducidas, llevadas de las narices por el tentador. Como ocurrió en todos tiempos, ocurre ahora, va a volver a ocurrir de nuevo en los tiempos del milenio. Es muy fácil de seducir el corazón del hombre. El final es abrupto, pero caerá fuego del cielo y las consumirá por completo. Fin. Esa gran muchedumbre cuyo número nadie podía contar se terminó en medio versículo. Mira, al final del versículo 9 dice, pero bajó fuego del cielo y los consumió por completo. Acá lo conjugan en futuro. Acertada decisión de la NBI. Verso 10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Me encanta este futuro perfecto, donde ya habrán sido arrojados. Es un hecho ya cumplido. Al empezar el milenio y al bajar el Señor para establecer sobre la tierra el reinado milenial, justamente, los primeros en ir a parar al lago de fuego no son Satanás, no es la muerte, no son Leviatán, no son ninguno de estos monstruos espirituales que al parecer gobiernan el mundo caído, sino que van a ser dos seres humanos, la bestia y su lugarteniente o acompañante, el falso profeta. Esto es muy llamativo. Satanás es encadenado en prisiones subterráneas, en el abismo, dice al comienzo del capítulo que ahora estamos examinando juntos. Es suelto, es soltado al final del milenio y acá directamente se lo arroja al lago de fuego. Allí serán atormentados, concluye el versículo 10, día y noche por los siglos de los siglos. Pequeña nota sobre la cuestión de la condenación final para los malos. El infierno, el lago de fuego, mejor dicho, vuelvo a corregirme, no fue preparado para los seres humanos, no fue pensado, no fue diseñado para los seres humanos, sino para Satanás y sus ángeles rebeldes. Es para ellos. En un pasaje Jesús dice que irán ciertos personajes humanos a la gehenna y al infierno preparados para Satanás y sus ángeles. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Dios envía gente al infierno? Porque la gente se asocia al pecar y al rebelarse contra Dios y al rechazar a Jesús, se asocian a la obra de rebelión de Satanás contra Dios. Cuando no honran a Dios, cuando obran según les mandan los designios de su carne y sus malos deseos, son socios de Satanás y son parte del reino de las tinieblas. Esto que llama Pablo el misterio de la iniquidad. Es la obra de Satanás en el mundo, en la historia, no solo en el mundo de los espíritus, los demonios, los ángeles caídos, no. También en el universo que llamamos la historia universal se manifiesta este misterio de la perversidad, de la rebelión, de la iniquidad del que habla Pablo. Así que es literal esto. Si el infierno, si el lago de fuego es literal para Satanás y para sus ángeles, lo va a hacer también para aquellos seres humanos que opten por no creerle a la cruz de Cristo. Esto es perfectamente claro. Empieza la última parte del capítulo 20, que acá lo tengo titulado El juicio de los muertos. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. Este es el célebre, el impactante momento del juicio final de los malos. Los santos vamos a ser juzgados por el tribunal de Cristo. Este es el juicio de los que van a seguir muertos durante el milenio, de los malos o de los incrédulos, de las naciones, de los que no aceptaron a Jesús en su corazón y cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, como dice el texto, el libro de la vida del Cordero. De su presencia, dice, de la presencia del que estaba sentado en el trono, huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Es un tema que ha generado un poco de controversia porque no faltan los que dicen que los cielos y la tierra nunca van a parar, nunca dejarán de existir, nunca cesarán. Acá dice que huyeron el cielo y la tierra sin dejar rastro alguno.
Acá no se puede hacer una lectura simbólica, es muy claro. Vi también a los muertos, dice verso 12, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Esto puede pensarse que es metafórico o puede pensarse que en una especie de ceremonial celestial esto va a ocurrir textual, que va a haber como un registro de cada una de nuestras acciones, pensamientos, sentimientos, intenciones, todo. Quizá en nuestra época un apóstol Juan hubiera dicho que se va a proyectar en una tela gigante la película de nuestras vidas, o algo semejante, ¿no? Lo que queda claro es que todas nuestras acciones van a quedar de manifiesto delante de todo el universo, de Dios y de todos los seres creados, sean de naturaleza material, humana o angelical. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos para que comparezcan delante de este trono blanco. La muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno puede pensarse que son personificaciones en estilo poético, como que se trata de seres vivientes que devuelven, tienen la facultad o la posibilidad de ejercer un acto voluntario de devolver los muertos que yacen en ellos. O, en clave más espiritual, se puede pensar que la muerte y el infierno, o el Hades, dice textualmente esto, son potestades satánicas que fueron puestas a la cabeza de esta creación desde que el hombre pecó siguiendo a Satanás. Son dos posibles lecturas, yo me inclino por la segunda, pero las dos son plausibles. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Dios no va a condenar a nadie con excesivo rigor. Dios no va a excederse en la justicia como hace el ser humano cuando se enoja, ¿no? La cólera del hombre no ejecuta la justicia de Dios, dice, ¿no? La frase bíblica. El ser humano cuando tiene que aplicar justicia a veces comete excesos, por eso la venganza del hombre es mala, no es recomendable nunca, porque nuestro corazón no está bien calibrado. El de Dios sí, nadie va a ser juzgado por algo que no haya hecho, nadie va a ser juzgado por algo de lo que no sea digno de ser juzgado. Cada uno lo suyo, buenas acciones y malas acciones, todo va a estar ahí escrito en el registro de Dios. Nadie va a ser juzgado por nada de lo que sea inocente. Verso 14. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. ¿Personificaciones o no personificaciones? Hades dice, no dice infierno. La muerte y el Hades, o sea, la morada temporaria de los muertos, en especial cuando mueren sin Dios, son arrojadas al lago de fuego. Parece hablar de los ángeles que fueron puestos a cargo. Esta es por lo menos la interpretación que hago yo. Este lago de fuego es la muerte segunda. Lo decimos, queda al nivel superficie. La gente que va a ser condenada, los ángeles que van a ser condenados van a ser echados en un estanque que no va a estar bajo tierra, va a estar a la vista de todo el mundo. Eso lo dice también el profeta Isaías en sus últimos versículos. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, verso 15, era arrojado al lago de fuego. Y con este final bastante impactante, hoy hemos concluido con nuestro capítulo número 20 del Apocalipsis. Jesús establece su reino, resucitan unos santos que fueron muertos durante los 7 años finales, se sientan sobre tronos para juzgar, se establece el reino milenial, los santos reinan desde Jerusalén en un campamento con Jesús, Satanás es vuelto a soltar después de haber sido atado al comienzo de los 1000 años y se arma una gran rebelión. Esa rebelión es sofocada con una simple llamarada bajada del cielo de parte de Dios y tiene lugar la escena del gran juicio del trono blanco. El que está sentado en ese trono, algunos piensan que es Dios el Padre, algunos otros piensan que es Jesucristo. Por lo menos yo no llegué a ninguna conclusión respecto de eso.
Queda en cada uno juzgar si es Dios el Padre el que juzga o si es Dios el Hijo. Yo me inclino por pensar que es Dios el Padre, pero eso ya son lecturas particulares de cada uno. Nos quedan ya los capítulos finales del Apocalipsis. Estamos llegando al final de nuestro ciclo de Apocalipsis versículo por versículo, como lo venimos haciendo. Así que con esa propuesta nos despedimos, nos encontramos en nuestro próximo video. Muchas bendiciones para todos.